Buen día, mi nombre es Andrés Borja, estudiante de la Tecnología en Desarrollo de Software en la Institución Universitaria Pascual Bravo, y esta es mi tarea de desarrollo de aplicación de escritorio cliente-servidor con acceso a datos de la asignatura Herramientas de Programación nivel 3. Bueno, entonces lo primero que nos indican es que debemos demostrar la base de datos con sus tablas y los procedimientos almacenados. La base de datos y las tablas se crearon, están acá a partir de este script, ¿cierto? Al igual que los procedimientos almacenados. Lo único que modifiqué de esto fue que en ese procedimiento almacenado de eliminar la categoría producto, había una arroba adelante de este ID categoría y por eso no quiso funcionar el procedimiento. Pero se utilizó todo ese script y está intacto de la forma en que lo realizaron. Listo. Ahora vamos a mostrar la funcionalidad. De consulta, ingreso, modificación y retiro de los formularios productos y categoría de productos. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es cómo se realiza la cadena de conexión, ¿cierto? Para hacerlo de una forma más dinámica y de que lo pueda probar, yo decidí hacerlo con un archivo .txt en el cual se guarda el nombre del servidor y de la base de datos. Entonces, en el momento que lo inicializan, él se va a demorar unos segundos, se va a demorar un poco y va a mostrar un mensaje de alerta que dice, por favor, validar la conexión. Esto es porque está intentando establecer alguna comunicación con la base de datos y no la encuentra. Entonces le damos a aceptar. Entonces ya aquí simplemente nos pasamos para el SQL Management Studio y copiamos este servidor. Y la base de datos la tenemos que copiar tal cual como aparece acá en esta lista. La copiamos y le damos guardar. Apenas guarda, él automáticamente nos vuelve a iniciar la sesión ya con la conexión. Entonces vamos a iniciar sesión. Para eso hay una tabla acá que se llama TVL Seguridad, ¿cierto? Entonces, en esta tabla podemos ver el usuario y la clave. En este momento vamos a ingresar con el admin y 1234, que es más común. Admin 1234 y le damos validar, ¿cierto? En caso de que, volvamos a iniciar, en caso de que entreguemos un usuario que no existe, nos va a decir que clave de usuario no encontrados. Es admin 1234. Validamos y aquí está. Listo. Entonces nos vamos para acá para la categoría de productos, que es el que nos están pidiendo. Y como vemos, ya lo podemos listar. Podemos entrar acá a la tabla y como vemos nos vamos a exactamente la misma información. Entonces ya por este lado ya cumplimos lo de la consulta. Ahora vamos con el ingreso. Vamos a darle acá en nuevo. ¿Sí? Vamos a matar dos pájaros de un tiro mejor. Vamos acá a categorías, que categorías también lo tenemos que mostrar. Y como vemos está listando, vemos acá en categoría de producto y vemos que solo muestra 3. Entonces vamos a agregar uno nuevo, va a ser el ID número 5 y se va a llamar aseo. Le damos a actualizar. ¿Por qué actualizar? Aquí en el procedimiento almacenado, lo podemos incluso abrir, aunque se demora un poco. Tenemos, en el momento que se le da a actualizar, tenemos una condición que dice que si no existe esa categoría que estamos ingresando, la va a insertar. Y si existe, si no, si existe, la va a actualizar. Entonces aquí vamos a recargar y como vemos ya aparece aseo y vamos a buscar aquí en la categoría, ejecutamos y es aseo.
Entonces ya establecimos la conexión y ya está el aseo. Ahora vamos a productos. Esto lo estoy haciendo así, más adelante explicaré el por qué. Vamos a insertar uno nuevo y aquí en categoría ya nos aparece también aseo. Entonces volvemos aquí a categoría y vamos a editarlo. Ya no va a ser aseo, sino que va a ser uno totalmente diferente, que en este momento podría ser vestuario, ¿cierto? Y actualizamos, entonces ya no es aseo, sino que es vestuario. Al igual, aquí podemos ver que es el ID número 5. Entonces, cuando volvemos a ejecutar la consulta, nos muestra como vestuario. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos la consulta, la inserción, la actualización y vamos a dejar por último eliminar. ¿Por qué? Porque aquí en productos, en el momento que en la categoría, vemos que ya no aparece aseo, sino vestuario. Entonces ahora sí vamos a poderlo eliminar. Vamos a eliminar vestuario, simplemente le damos borrar y le damos que sí. Aquí validamos y validamos acá en la categoría y vemos que ya no existe vestuario. Perfecto, entonces ya salimos de categorías, ahora vamos a productos. Como le expliqué al principio, ya pudimos cargar, aquí está en productos, vimos que hay 4 ítems, 1, 2, 4, 5, ¿sí? Y vamos a agregar uno nuevo. Entonces, en categoría, como ya eliminamos el de vestuario y aseo, ya no nos va a aparecer y vamos a agregar va a ser el 7, un ID número 7. ¿Cierto? El nombre del producto vamos a ponerle celular, el código de referencia 00700. El precio de compra vamos a poner un ejemplo de 500.000 y el de venta va a ser 700.000. Y de stock vamos a poner unos 5. Aquí lo dejamos en tecnología, como no tenemos ninguna ruta de imagen, no vamos a hacer en ninguna. Y en el detalle del producto vamos a hacer en dispositivo móvil, multitarea, porque ya no es simplemente para llamar. Y le damos en actualizar, que como le expliqué ahora, eso tiene una condición que si no lo reconoce va a insertar uno nuevo y aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a editarlo y vamos a suponer de que no costó 500.000 sino 600.000. Bueno, miremoslo en la base de datos, de aquí salir, un producto, ejecutar y aquí ya aparece el celular. Miremos aquí el precio de compra 500.000, 700.000, el stock, ¿cierto? Entonces vamos a editarlo. Entonces vamos a suponer que el precio de compra no fue 500 sino 600.000 y lo vamos a vender en 800.000. De stock vamos a poner unos 15 y aquí ya no ponemos multitarea sino para realizar llamadas y le damos a actualizar. Damos, ¿cierto? Aquí en productos. Entonces, aquí como vemos en 500.000, 700.000, el detalle y el stock. Y ahora vamos a actualizarlo. Y vemos que aquí ya el stock está en 15. Para realizar llamadas y se realizaron los cambios. Listo, entonces ya tenemos ahí la consulta, la inserción y la modificación. Ahora simplemente vamos a borrarlo. Le damos aquí en borrar. Si está seguro, le damos que sí. Y ya se actualiza. Vamos acá a revisarlo en la base de datos y efectivamente ya no existe. Listo. Eso fue por este lado. Ya cumplimos este otro ítem y ahora vamos a dar una explicación al código de productos. Entonces vamos a ingresar al código de productos, ¿cierto? Vamos a dar clic derecho, ver código. Y aquí, bueno, lo primero que vemos son las conexiones a la base de datos SQL y la llamada de la clase de acceso a datos, donde tenemos todos los métodos para realizar las inserciones y los procedimientos en base de datos. Entonces, vamos a verlo así tal cual como está en este orden. Entonces, lo primero que vemos acá es que es el content click, ¿cierto? De DG productos, eso quiere decir que en el data grid
de productos se le van a agregar dos botones en el momento que le dan clic, ¿cierto? Pues apenas carga el formulario se van a agregar dos botones en los cuales se pueden dar clic. Entonces, como vemos aquí el primero, es uno de nombre BTN borrar, que es lo que hace es que si presionamos BTN borrar, ¿cierto? En la misma fila que seleccionamos, vamos primero a obtener el ID, ¿cierto? Y el nombre de lo que se va a eliminar del producto. Y tenemos aquí para, una condicional para de confirmación, ¿cierto? Entonces, si le presionan que no, pues simplemente no va a hacer nada y va a seguir su camino, pero si le dan que sí, lo que va a hacer es que va a entrar aquí, seleccionamos este procedimiento almacenado de eliminar producto y se le va a enviar el ID, ¿cierto? Entonces ya se va a enviar por este acceso a datos ejecutar comando, que por acá lo tenemos. Vamos a buscarlo, ejecutar comando, aquí lo tenemos. Entonces recibimos el procedimiento, realizamos la conexión, ¿cierto? Sabemos eso, lo que retorna y cerramos la conexión. Ya dependiendo de la respuesta que nos dan, muestra los mensajes, que si el retornado es mayor a 1, alguna modificación, nos dice que si los datos fueron actualizados y si no, que los datos no fueron actualizados y nos envía la respuesta. ¿Cierto? Entonces aquí ya como esto es un data grid, aquí también tenemos que lo descarte del data grid, que lo remueva y que muestre el mensaje. Aquí ya tenemos el botón de editar. Con este botón lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a FRM, editar producto, que aquí lo tengo, editar producto. ¿Cierto? Vamos igual a ver el código. Y aquí en este editar producto yo tengo unas variables pues públicas para recibir datos que necesite a ese formulario. Entonces, aquí yo lo que puedo hacer es que voy a enviar estos datos a las variables de este formulario para pasar los datos entre formularios, ¿cierto? Y por último, tengo la opción de Show Dialog para abrirlo y que se pueda visualizar. Aquí en editar producto, como sabe, tenemos pues las conexiones para hacer las operaciones en SQL y tenemos un load, ¿cierto? Este load tiene un método que se llama llenar combo empleado, que aquí lo tenemos, que esto es para llenar el combo box que vimos en la parte de arriba que decía SEO y todo. Entonces la categoría del producto lo muestra y cierra. Entonces eso lo hace al momento de que se carga el formulario y también llenar producto, que es este método de acá. Entonces, si el ID del producto llega en 0, eso quiere decir que se va a agregar un nuevo producto. Y si no, lo que va a hacer es cargar todos los datos que están en el data grid en este formulario, en estos campos, en estos cuadros de texto. Esto se puede realizar de dos formas. La primera, realizando una consulta con el ID del producto y cargando la respuesta, o simplemente coger estas variables y ponerlas al lado del cuadro de texto. Cualquiera de las dos formas es válida, ya es como lo quieran utilizar. En este caso lo utilicé así, llamando los datos desde base de datos. Ya con los datos cargados, tenemos aquí también el disclose en el BTN de salir, que simplemente nos va a cerrar la pantalla. Aquí tenemos la función de guardar, que es el momento en que ya tenemos listo pues, los cambios o la inserción en el mensaje de actualizar. Y acá abajo tenemos este como empleado, ya lo hablamos y tenemos guardar. Entonces, ¿qué hace este guardar? Tenemos aquí un booleano que, que es una variable de control y guardar, la función de validar, ¿cierto? Primero vamos a esta función. ¿Qué hace esta función? Esta función lo que valida es de que, por ejemplo,